Emociones. Te invitamos a un viaje donde tú eres el protagonista y no necesitas equipaje. El camino de tus sueños, luchas y límites lo decides tú. Hola, hola, bienvenidos a Vuelo Esencial LPH. Hoy hablaremos sobre las emociones. Los acompañaremos Leti Vargas. Y Angélica Castañeda. Queremos que nos acompañen en esta ocasión en un vuelo que consideramos que es muy importante en todos los ámbitos, tanto que las emociones son de diferentes matices y de esta forma no podemos evitar llevarlas con nosotros a todos los lugares donde vayamos. Sabemos que no las podemos esconder y si decidimos esconderlas puede haber diferentes circunstancias o reacciones que a veces no podemos ocultar. ¿Quieres contarnos, Leti? Así es, Angélica, las emociones es algo con lo que convivimos todos los seres humanos, es algo que a veces no sabemos manejar y es ahí donde tú como estudiante del área de psicología sé que nos lo vas a explicar muchísimo más. Y me pregunta Angélica por qué a veces, porque en mi caso cuando me siento que me da pena, produce ni un enrojecimiento en la cara, ¿no? Eso parece un bombillo. ¡Oh! Suben mis colores por la cara. O a veces cuando tengo miedo a algo, me coge un dolor de estómago. Yo nunca he entendido eso, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Así que cuéntanos, por favor, ¿qué son las emociones? Sí, Leti, las emociones es un tema muy importante que a modo de estudiante de psicología puedo definirles y contarles algunos ejemplos de cómo las podemos manejar. Pero antes quiero decirles una definición que nos puede enfocar un poquito más en lo que es. Emoción es una alteración del ánimo, puede ser intensa o pasajera, agradable o penosa, y que va acompañada de cierta somatización. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nuestro cuerpo está conectado con estas emociones. ¿Y cuáles serían esas emociones que yo considero básicas? Podemos hablar del miedo, la tristeza, la alegría y el enojo. Si estas cuatro emociones las podemos identificar nosotros en nuestra persona, pues podemos irlas trabajando para ir detectando cómo nosotros las vamos sintiendo en nuestro cuerpo. A eso se refiere a una somatización. Y si es un tema que no estamos acostumbrados a hablarle a ti, que definitivamente no se necesita mucha experiencia para aprender a escucharnos y conocernos, y que si estas emociones las vamos identificando en nosotros mismos, podemos irlas transformando y mejorando. Estas se convierten como un modo de alerta para nuestro cuerpo para prevenirnos de diferentes situaciones. ¿Tú cómo manejas las emociones, Leti? Bueno, compañera, yo creo que pues yo soy una personita normalita, ¿no? Me pongo de mal genio, me pongo triste, me pongo muy contenta cuando me dan chocolate. Pero ya ahora sí, hablando en serio, el tema del manejo de las emociones, realmente uno tiene que controlar. Es por eso lo de la inteligencia emocional, que hablan tanto los psicólogos y que en algunos, en la universidad sobre todo, tocan el tema en la materia de psicología. Entonces, yo no soy del área de la salud, entonces voy a hablar desde lo que yo he vivido y lo que considero que es. De manera personal, mi cuerpo, el tono de mi piel cambia sí, dependiendo de la emoción. Entonces, si es una emoción de rabia, toda la gente se va a dar cuenta que tengo rabia, porque mi cara manifiesta eso, ¿no? Y es algo que si no lo logro controlar, y ojalá todos controlaran la rabia, eh, pues voy a hacer sentir a más de una persona mal en ese momento. Ni siquiera con decir una palabra, solamente con la manera de verse mi cara ya es más que suficiente.
Estábamos hablando, de ejemplo, que hay emociones positivas y negativas, ¿no? Entonces, lo positivo, cuando uno está feliz porque logró algo, ¿no? Entonces, recuerdo mucho cuando me gradué, estaba muy nerviosa de pararme al frente de todo el escenario, de todo el teatro, pero cuando ya llegó el momento de recibir, de esa emoción de recibir el diploma, si no es porque me graben, no me hubiera dado cuenta. Eso, yo levanté los brazos, casi salto de la alegría, de la emoción de haber logrado ser profesional. Y en la vida cotidiana, por ejemplo, en el caso mío específico del proceso del labio paladar hendido, hay una emoción que sí me ha costado mucho trabajo manejar. Y no sé si está dentro de los temas que tú nos vas a contar, y es el tema de la frustración, ¿no? De la tristeza, de las veces que me han dicho no se puede hacer tal cirugía porque eh, puede complicarse su situación de salud. Y es ahí donde realmente me pongo muy triste y me frustro demasiado. Y puedo durar unos muy buenos días pensando en el porqué, en el porqué, en el porqué. Pero también es importante en todo tipo de emociones, creo que es importante el apoyo de la familia, es importante en todo tipo de emociones, sea positiva o negativa, tener el apoyo social, familiar, los amigos, el grupo de trabajo, por ejemplo. Porque en el trabajo se presentan muchas emociones. Por ejemplo, yo soy contadora pública y yo creo que para todos los contadores públicos, fin de mes es un mundo de emociones contra el tiempo, de que corra, revise los registros, de que hay que presentar impuestos, de que tal persona no alcanzó y hay que ayudarle. O sea, es un nivel de emociones de estrés que a veces hay gente que toma el estrés de una manera más calmada que otros, ¿no? Y cómo esa inteligencia emocional, Angélica, nos ayuda realmente a tener una buena convivencia en todos los aspectos. Y es como si las personas donde no tuviéramos control de nuestras emociones, creo que realmente sería muy complicado vivir en comunidad. Porque te imaginas entonces uno con rabia, pues me imagino, no sé, habrá gente que con mucha rabia ha hecho cosas horribles, pero hay gente que con rabia a veces dice, no, ¿sabe que voy a darme una vuelta? Y se va, toma aire. Y sí me parece muy importante la inteligencia emocional, el manejo de las emociones. El controlarlas, porque no es fácil. A ti no te preparan en la vida para, ejemplo, recibir una noticia trágica del fallecimiento de alguien. Hay personas que se pasman y hay personas que literal, que lloran, gritan y demás. Entonces sí es muy interesante el tema del día de hoy, así que te doy la palabra, compañera. Sí, Leti, es difícil estar preparada para cómo vamos a manejar las emociones. Es complicado de pronto también cómo lo hablamos con los demás. Y también quisiera decir que las emociones no son exactamente buenas o malas. Quisiera que lo viéramos más como los matices de las emociones. Si evaluamos el miedo como una emoción primaria, vamos a poder ver que del miedo puede haber sentirse rechazado, y del rechazo puede venir que me sienta perturbado o inadecuado, o que no pueda sentirme de acuerdo a un entorno. Entonces, cuando nosotros encontramos el miedo en nosotros y lo sentimos, pues es importante que nos detengamos y podamos trabajar ese miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo? ¿Qué voy a hacer con lo que siento? Y también de alguna forma poder identificar aquellos miedos que muchas veces no están pasando y creemos que están pasando. Enfocar esas emociones a la realidad que estamos viviendo. Referente al labio paladar hendido,
les compartimos a aquellos que no lo viven, podemos ver que alrededor de todos estos procedimientos que llevan nuestros hijos o aquellas personas cercanas, hay muchas emociones encontradas donde llevas la alegría de que ya se llegó la etapa de esa cirugía, pero también llevas el miedo, donde no sabes qué puede pasar, si se puede complicar, y todas estas emociones se van manejando. ¿A qué los invitamos a ustedes? A que vayan conociendo las emociones en cada uno de ustedes. Por lo pronto no es necesario ampliarlas, sino simplemente enfocarnos en las primarias: miedo, alegría, enojo y tristeza. Piensen cómo lo manejan, cómo lo siente su cuerpo, cómo lo viven y cómo reaccionan a aquellas emociones ustedes. Continuemos con el tema y qué tal, Angélica, si hablamos desde lo cultural, como, no sé en México, pero aquí en Colombia lo normal de las familias es no hablar de las emociones, ¿no? Desde pequeño nos decían que si se ponía uno de mal genio porque no le compraron alguna cosa o porque no le dieron algo, entonces usted no tiene derecho a, o deje de pensar en eso, y cómo desde pequeños nos empezaban, porque no sé hoy en día, creo que eso ha cambiado, cómo no nos enseñan a expresar realmente lo que sentimos. Ejemplo, si yo tengo rabia porque mi hermanito me quitó un juguete, porque no tengo el derecho a estar de mal genio? ¿No? Antes me dicen, déjenle el juguete a su hermano porque es el menor, un ejemplo. En el caso cuando hay niños mayores que otros. O si yo quiero saltar y jugar y reírme, a veces los adultos también dicen, lo manifiestan como si uno estuviera molestando, ¿no? Posiblemente no es tanto molestia, sino que el niño está manifestando su alegría de una u otra forma. Y cuando uno es adolescente, ahí sí que peor está la cosa, porque ni siquiera uno mismo sabe cómo se siente y menos lo va a expresar. Recuerdo, esto es algo muy personal, recuerdo que alguna vez una etapa de la adolescencia mía, creo que todo como que me molestaba y mi mamá decía, pero ¿por qué es tan amargada? ¿Pero por qué tal cosa? Entonces uno realmente estaba amargado o era que tenía otra cosa, o sea, hasta qué punto nos enseñaron a las personas de nuestra edad a colocar el nombre apropiado a las emociones, Ángel. Sí, Leti, porque la verdad que a nivel cultural es un tema complicado. Yo creo que las nuevas generaciones es algo que han ido involucrando en su educación. Son temas de los que no se hablaba. No se hablaba de lo que sentías, inclusive a veces no se hablaba ni de lo que pensabas. Eran cosas que se guardaban para cada uno, y es algo que yo valoro mucho en las nuevas generaciones, que ellos se han ido involucrando en qué sientes, en qué piensas, involucrando esto en la educación, en que los niños vayan haciendo conciencia de que algo que sienten ellos puedan saber cómo manejarlo, cómo transformarlo y cómo mejorarlo. Y uno de esos es la inteligencia emocional. El podernos conocer nos ayuda a ser mejores personas. ¿Por qué? Porque si yo sé identificar cuando estoy enojado, pues voy a aprender a detener. Si no sé identificar, podemos llevar las emociones a un grado donde podemos ser violentos, llegar a golpear a alguien, llegar a ser agresivos. Entonces, si nosotros aprendemos a ir conociendo todo esto, vamos a poder transformarnos y asimismo, como decimos, seguir haciendo esta cadena donde cada vez más personas nos unamos y podamos formar como este círculo extendido de amor, de tranquilidad, de paz y sobre todo de esa formación constante que nos lleva a intentar ser cada vez mejores. Los invitamos a que nos sigan escuchando y continuamos en Vuelo Esencial LPH. ¿Qué tal? Estamos aquí presentándoles a la doctora Karina. Ella nos cuenta un poquito de su testimonio, de lo que ha vivido alrededor de la bipolar en Lido. Gracias a la situación que ella vivió, ella pudo darle un enfoque diferente y así
por medio de su asociación a diferentes personas a trabajar las emociones, a trabajar situaciones personales que no han podido sacar adelante, y por medio de su arteterapia ella maneja todas las emociones que viven las personas. Las dejo con ella para que la escuchen. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Karina Vázquez, especialista en arteterapia y desarrollo humano. También soy directora de la Fundación Art Therapy de México AC, donde nuestra causa social principal es el apoyo a los cuidadores primarios, en este caso, pues a las mamás de los niños con discapacidad. Y bueno, hoy quiero compartirles algunos temas relacionados con las emociones, ya que, bueno, durante los procesos que nosotros vivimos como mamás, porque yo también tengo un niño con labio paladar hendido y además tiene un daño cerebral. Entonces, pues hay muchísimas emociones que nosotros estamos viviendo desde que nos dan el diagnóstico, el tiempo que pasamos en el duelo para llegar a la aceptación. A veces pasan años y seguimos luchando contra esa situación y pues las emociones son realmente complicadas en este proceso que vivimos, y el mensaje que yo les quiero compartir el día de hoy pues es principalmente que atendamos primero nuestras emociones, ¿no? Primero que veamos cuáles son nuestras necesidades como mamás. En el caso de nosotras que tenemos hijos con discapacidad, pues se da mucho que primero los queremos poner a ellos, ¿verdad? Que queremos, pues obviamente que estén bien y que sean aceptados y que sean incluidos, y estamos como que luchando en contra de la corriente, y eso pues es realmente muy desgastante. Vivimos mucho enojo, vivimos mucha frustración. Entonces, pues yo las quiero invitar a que primero se atiendan a ustedes, ¿verdad? O sea, el mensaje es como en la mascarilla de oxígeno en el avión, ¿verdad? Es primero tú y después tu hijo. Esto puede resultar como, o puede sonar muy egoísta, ¿no? De que como que primero yo, pues sí, realmente yo como mamá necesito primero estar bien para poder atender a mi hijo. Y otra cosa que he percibido, pues que hay como mucha energía de reclamo, ¿no? De reclamo y de enojo porque las demás personas no aceptan o no comprenden la situación que yo estoy viviendo, y pues eso genera un sentimiento de victimización. De yo soy la víctima porque estoy viviendo esto con mi hijo y porque los demás no me comprenden, ¿no? En lugar de que viviéramos en un mundo con mucha inclusión y con todas las puertas abiertas. Y pues la verdad es que el mundo en este momento no está así, ¿verdad? Y, y yo creo que lo más sano y lo más positivo, no es estar peleando contra los demás para que ellos cambien su actitud o su percepción. Yo creo que el cambio debe de ser primero interno, el cambio debe de ser primero en mí misma para ver si realmente yo ya llegué a esa aceptación. Sí, porque si yo no he aceptado la situación que estoy viviendo, la situación de mi hijo, yo voy a estar proyectando ese conflicto interno en otras personas y voy a estarles reclamando porque no lo aceptan. Y la verdad es que la que no lo ha aceptado todavía, pues sería yo. Si sigo en esa actitud de reclamo o de victimización, entonces pues yo las invito a que busquen alguna manera de trabajar internamente sus emociones, porque pues eso le estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿verdad? O que sean víctimas y estén todo el tiempo reclamando, o que se sientan empoderados, que acepten su situación y que busquen la manera de encontrar fortalezas a pesar de las limitaciones que tienen, ¿no?
pues de tratar de estar mejor sin el desgaste de estar reclamando. Obviamente, pues es positivo estar educando en el tema de la inclusión, pero bueno, en mi opinión, eso debería de ser sin meterle esa emoción de reclamo, de enojo, de victimización, de deberían entenderme o deberían comprenderme, ¿no? Y les digo, bueno, yo eso pues lo vivo día con día también. Y, y pues yo les recomiendo la disciplina, la herramienta de arteterapia para su manejo emocional, que es pues una disciplina alterna, como una alternativa a la psicoterapia tradicional. Y pues bueno, estoy a sus órdenes en las redes sociales, en Fundación Art Therapy de México, AC. Y bueno, mi nombre soy la doctora Karina Vázquez. También me pueden encontrar ahí en las redes. Mi WhatsApp es 81 3102 5891. Gracias. Es muy interesante poder escuchar el testimonio que nos da la doctora Karina, porque ella nos muestra esa sensibilidad humana que pasa cuando nos enfrentamos a la situación de tener un hijo, en este caso, como ella dice, con una discapacidad y además con la bipolaridad en ella. Ella logró transformar todo esto que vivía, todo le dio un sentido y logró formar una asociación, logró especializarse en esta arteterapia, donde ella por medio del dibujo, del color, de toda esta arte, permite que las personas trabajen sus emociones, que trabajen todas las situaciones que han vivido y que muchas veces, como ella dice, no hay dónde expresarlas. Muchas veces cuando los papás viven con un hijo bajo esta condición, lamentablemente la mujer toma la batuta de estas situaciones y de pronto quiere ser así como la fuerte y la que lo puede todo, pues ella nos ayuda en este proceso, así como lo escuchamos. ¿Qué opinas, Leti? Querida compañera y queridos oyentes de Oral, multimedia.org, vuelo esencial y LPH. La doctora Karina nos manifiesta lo difícil también que es ser cuidador, ¿no? Yo, Angélica, siempre he sido paciente, a mí siempre me han atendido. Muy pocas veces he estado en la posición de cuidador, cuidar a alguien que dependa 100% de uno. Angélica, el tema de las emociones, de los sentimientos, cómo afrontamos los seres humanos a la situación, es algo bien complejo. Lo que menciona la doctora Karina con relación a su experiencia de vida con su hijo me recuerda desde luego mi historia de vida. Y es como yo siendo paciente veo a mi madre sufrir, ¿no? Porque es una emoción, el sufrimiento o el dolor más bien que ven las mamás en los ojos cuando ven a su hijo recién saliendo de la cirugía, ¿no? Como que, ¿cómo lo atiendo o cómo lo ayudo? ¿Quién cuida a los cuidadores? ¿Quién les maneja las emociones a los cuidadores? Entonces, sí, técnicas como la arteterapia que maneja la doctora Karina, y sé que hay muchas otras especialidades donde nosotros como seres humanos podemos acudir a estas herramientas para canalizar nuestras emociones. Es importante hacerlo. Y hoy en día se permite hacerlo, ¿no? Antes, no sé tú, Angélica, pero cuando yo era niña, si yo me ponía de mal genio, me decían, usted no puede ponerse de mal genio. ¿Y por qué no puedo ponerme de mal genio? O si le quitaban a uno algo y uno lloraba, ¿por qué la mamá le decía a uno o cualquier persona adulta le decía a uno, no llore, es que no llore? Y ese es el sentimiento que tenía en ese momento de expresar. Hoy los niños y las personas tenemos otra calidad de vida, otras formas de ver la vida y muchas herramientas, que esa es la invitación que hacemos a que busquen ayuda, busquen profesionales. Si no pueden hablar con sus familiares, hay especialistas que les van a escuchar para canalizar sus emociones. Hay terapias alternativas, o sea, no necesariamente tienen que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, porque también están los paradigmas de estas profesiones. Siempre le dicen a uno, si uno tiene que ir a un psicólogo, ay, es que usted está loca. No, no estoy loca, necesito transformar mis sentimientos para ser mejor ser humano y así mismo poder entender a los demás.
Sabes, Leti, así como la doctora Karina invita a todos aquellos papás que viven con una condición, alguna discapacidad en sus familias, a que se formen, también nosotros los invitamos a que se capaciten referente a estos temas. Sé que somos muy insistentes y constantemente se los estamos repitiendo, pero es importante que nos formemos y vayamos hablando de estos temas. Recién iniciamos en el grupo de vuelo esencial unas sesiones donde podemos hablar de las emociones y de cómo lo estamos viviendo. En este grupo pudimos escuchar situaciones de papás o de personas que han sido ofensivas con las personas que tenemos hijos con la bipolar hendida. Entonces, no sigamos como en este camino donde somos ajenos al tema. Les invito a que se involucren, a que sigan conociendo y que empaticen con aquellas personas que tenemos de pronto un bebé, que de entrada cuando son chiquitos, lo más impactante cuando los ven, que está abierta completamente su boca, que no se asusten, que pregunten, que se acerquen y sean empáticos con la persona que trae ese bebé. Entonces, queridísima Angélica, cuéntanos, por favor, nuestra actividad de esta semana. Pero antes quiero compartirles las bases del concurso inclusivo. Recuerden que es importante que sigan nuestras redes sociales, Vuelo Esencial, Cicatrices con Propósito y Orad Multimedia. No olviden inscribirse al concurso. En la página de Vuelo Esencial encontrarán el formato. Hagan las dinámicas de cada programa. No olviden tomar foto, video. Estas serán sus evidencias. Atentos, atentos a la fecha de envío de las dinámicas. Estamos a muy poquito tiempo de llegar a la final de este concurso inclusivo. No olviden, continuaremos interactuando con ustedes. Atentos, compartan y participen. Queridos viajeros de este vuelo esencial LPH, ya regresamos. Continuamos en nuestro gran vuelo esencial de las emociones. Hoy tenemos una gran invitada del Centro SUMA, Centro de Liderazgo para Pacientes con Labio Bipolar Hendido en la Ciudad de México. Y nos acompaña la doctora Lucía Polit. Ella es psicóloga, terapeuta de familia y ha trabajado por muchos años en la atención de familias con pacientes con labio bipolar hendido. Escuchémosla, por favor. Buenas tardes a todos, soy Lucía Politi, soy terapeuta familiar y hace 8 años colaboro en Centro SUMA de la Ciudad de México. Centro SUMA es un centro donde damos tratamiento integral a niños con labio y paladar hendido, y el tratamiento integral consiste en que hay muchas especialidades que convergemos todos para que el niño tenga un tratamiento en todos los aspectos de su vida. Es interesante notar que muchos de los papás que llegan con nosotros están únicamente interesados en la parte quirúrgica y le dan muy poca importancia a todas las demás áreas, pero especialmente le dan poca importancia al área emocional, ¿no? Para muchos papás no es importante, a pesar de que generalmente se sienten muy mal cuando tienen un niño con labio y paladar hendido. Entonces tuvimos varias experiencias. Se nos ocurrió también hacer grupos de apoyo con los papás. Los papás tienen que cumplir una serie de requisitos para poder quedarse en SUMA como pacientes. Y uno de los requisitos es haber asistido a 6 sesiones de grupo de apoyo. Y resulta que son, lo que les explicamos es que les estamos brindando espacio seguro, confidencial, que eso es muy importante, para que ellas puedan expresar las emociones que sienten y que sintieron desde el momento en que se enteraron que su bebé venía con labio y paladar hendido, ya sea antes de su nacimiento o después del nacimiento. A veces logran expresarlos en sus familias, no siempre, porque la culpa es un sentimiento muy difícil de expresar, que se sienten muy deprimidas, decirles, bueno, sí, pero estás en un momento, es un proceso primero, y en un momento donde poco a poco te vas a ir sintiendo mejor, y se sienten mal, y es muy, muy entendible, porque no saben de qué se trata. Porque muchas tienen una experiencia hospitalaria bastante deficiente, donde los médicos mismos no saben lo que es el LPH, donde no les dicen a dónde acudir, no les dicen cómo alimentar a sus bebés,
Yo diría que el 70% de las mamás tienen experiencias deficientes. Otras no, otras tienen la suerte de caer con gente que sí sabe del tema. Tienen miedos, hablamos de qué miedos tienen. Miedo a que no va a hablar bien, miedo a que lo molesten, miedo a que no se opere, en fin. Poco a poco ellas mismas comienzan a hacer una red de apoyo y ese es parte de nuestro gran objetivo, que ya no dependan tanto del... Otro tema que tocamos es, por ejemplo, cómo afectó a la familia el haber tenido un bebé con labio paladar hendido, cómo han reaccionado. Y hay siempre una gama enorme de respuestas. Las familias que han sido muy apoyadoras y las parejas que se fortalecen, o en otros casos el papá desaparece. Sí tenemos casos así. A veces hasta la suegra es la que le dice a la chica, es tu culpa, mi hijo no puede tener un bebé así. Hay de todo. Otro proyecto que lanzamos que también ha resultado muy bien se llama Sumando Experiencias y Aprendizajes. Y ahí quiero invitar a todo el mundo, porque yo le puedo mandar a Leti o a Angélica la invitación. Cada 15 días en los jueves, a las 4:30 de la tarde, invitamos a alguien a que hable algo sobre el labio y paladar hendido. Y hemos hablado de muchísimas cosas, sobre todo ha habido pláticas muy, muy interesantes como la de la genetista. Esa pregunta de ¿por qué a mí? Y ella da una plática maravillosa donde les explica que es multifactorial, pueden ser factores ambientales, puede ser un factor genético, pero lo muy interesante que ella dice, y para calmarlas un poco, es decir, tú puedes traer una carga genética que favorecería el nacimiento de un bebé con LPH, pero si tu pareja no la tiene también y se juntan los dos genes, no va a ocurrir. Luego lo hemos ampliado, no ver a los papás únicamente como papás de niños con labio y paladar hendido, sino como gente que tiene problemas en la vida que no todo se relaciona con el labio y paladar hendido. Entonces hemos hablado de pareja, hemos hablado de cómo manejar el estrés. Llevamos muchísimas pláticas. Bueno, pero muchas veces comenzando por los papás de los niños. ¿Qué hacer con los comentarios, miradas y consejos de la gente? Porque ese es otro tema que sale mucho en los grupos de apoyo. Se le quedan viendo feo a mi bebé. Que había un niñito en un autobús que se le quedaba mirando al suyo y la mamá lo jalaba al niñito que estaba mirando, pues. Bueno, ¿qué mensaje le está mandando esta mamá al niñito, no? Es contagioso. Y bueno, lo que nosotros recomendamos mucho es que expliquen a la gente. Mi bebé nació con labio y paladar hendido y lo estamos atendiendo. ¿Qué es el conformador? El conformador es una cosa que le va a ayudar a mi bebé a que la nariz esté más bonita. Sencillito. Y esa es una manera de sensibilizar a la gente. Hay mamás que lo hacen, hay mamás que se lanzan, pero a golpes. Y yo creo que eso, yo sí creo que tiene que ver con la mirada que las propias mamás de los niños tienen hacia sus hijos. Si lo vemos como enfermito, lo vamos a tratar como enfermo. Si lo vemos como un niño normal y nosotros enfatizamos eso 1000 veces, tu niño va a correr, gatear, explorar, inventar, dar lata, ensuciar, no quererse bañar, igual que todos los demás bebés del mundo. No tienes por qué tratarlo diferente. Hablamos de sobreprotección, hablamos de límites, porque sí hay una tendencia de los papás a sobreproteger y lo entiendo, no, jamás lo criticaría, lo entiendo. Yo no quiero que molesten a mi hijo. Entonces, en esas pláticas, por ejemplo, esta de cómo lidiar con las miradas y todo de las personas, les damos como herramientas. No te enojes, explica. Así como la gente que dice, pues yo no sabía lo que era el labio y paladar hendido. Pues no sabías porque nunca habías tenido la necesidad o sí, de tener un bebé con labio y paladar hendido, pero siempre puedes preguntar. Y hay gente que pregunta, como ¿por qué su bebé tiene estas cintitas? Y la mamá se enoja y contesta mal, ¿no? Digo, a ver, pero ¿por qué ustedes están suponiendo que la pregunta es una pregunta malintencionada? Puede ser que no lo sea, puede ser que sea una pregunta con curiosidad. Hay un estudio que ahorita no estoy recordando bien de quién es, que dice que todo el mundo, todos, tendemos a voltear a ver a una persona que sea diferente, por la razón que sea.
que esté demasiado gorda, demasiado flaca, demasiado alta, demasiado chaparrita, traiga el pelo rojo, rosa o no, que esté toda tatuada. Todos volteamos, porque nos llama la atención que se sale del promedio, pero de ahí a que volteemos y decimos, qué fea persona, qué horrible gente, no va junto. Yo tengo 2 nietos pelirrojos que los mira todo el mundo en la calle y sobre todo en la cosa más básica que es la alimentación del bebé, porque lo que llegan a pensar es se me va a morir, miedo a ser rechazada por su pareja, por la familia y además también como yo les hablo mucho de proceso, uno se puede sentir de cierta manera el lunes y el miércoles ya te sientes diferente y el viernes ya te sientes diferente. Hay que trabajarlo, hay que sacarlo, hay que aceptar nuestras emociones, porque yo no creo que las emociones son buenas o malas. Las emociones son, sí, y hay que aceptarlas y decir, pues sí, hoy me siento muy asustada. Creo que si las relegamos o las suprimimos, no solo no desaparecen, sino que vuelven con mucha mayor fuerza. Entonces, que no tengan miedo de hablar de sus emociones. A mí me gustaría mucho que poder tener programas de sensibilización para toda la población en general, ¿no? Donde aprendamos a respetar las diferencias entre la gente y tengamos la curiosidad de preguntar antes de tener como estas ideas preconcebidas, pues nació así porque su mamá hizo algo, nació así porque la mamá no se cuidó. Me gustaría que hubiera como mucha más curiosidad por parte de la población en general y más empatía, por supuesto. Agradecemos a la doctora Lucía Polit, psicóloga voluntaria del Centro Suma de la Ciudad de México, por su participación y sus conocimientos en el tema de nuestras emociones. Y más que todo, Angélica, es interesante saber cómo las familias, y de hecho todos los seres humanos, cuando encontramos a una persona que está pasando la misma situación, cómo se empieza a generar empatía y apoyo entre los grupos sociales. Y así pasa, creería, y con todo, ¿no? No solamente pasa con las mamás y papás de niños con la bipolar hendido, sino, por ejemplo, en el grupo de cicatrices con propósito pasa exactamente lo mismo. Cuando las personas se empiezan a conocer que nacieron con la misma situación, con la misma condición de la bipolar hendido, pero vivieron diferentes procesos y diferentes culturas, porque todos somos de diferentes países, igual hay una empatía, porque a la final vamos a tener las mismas dificultades, el comer, el hablar, el oír. Entonces, de alguna manera, me parece interesante todo lo que trabajan en Suma y es importantísimo la atención integral que han venido elaborando no solamente Suma, sino otra serie de instituciones, porque el ser humano no es solamente, en el caso de la bipolar hendido, no solamente que lo operen y ya, más allá de eso hay un proceso psicológico y de aceptación de parte de los padres de familia que es importante rescatar y que es importante trabajar. Yo diría que hace 40 años o más los papás no tenían ese tipo de apoyos. En el caso, obviamente, de mi mamá, ¿no? Mi mamá nunca tuvo un tipo de grupo de apoyo con otras personas que hubieran tenido niños con la bipolar hendido. Y como hoy en día estas herramientas sí funcionan. Y tristemente, algo que me llamó la atención es la condición, ¿no? Yo atiendo a tu hijo en un proceso integral, pero usted, papá, debe ir a unas consultas, cuando eso debería ser algo muchísimo más espontáneo y muchísimo más relajado, porque también es para el desarrollo personal de cada una de las personas que están como miembros de la familia de LPA. ¿Tú qué opinas, Angélica? A mí me dejó impactada toda la información que nos deja Lucía, porque la doctora nos cuenta todo este panorama, todo este proceso que viven los papás con la bipolar hendido, y eso nos ayuda a que socialmente las personas vean y conozcan todo lo que viven estas personas. Sabemos que cuando llegan papás que no saben qué es el bipolar hendido, pues muchas veces pues no saben hacia dónde avanzar. Entonces, por eso les digo, si a nivel social estamos capacitados o conocemos,
pues cada vez más personas van a estar informadas, no necesariamente porque te toque o no te toque, sino porque puede llegar el caso de que alguien cercano lo tenga o a ti mismo lo vivas y no sepas cómo hacerlo. Sí es lamentable, Leti, que las emociones es una de las cosas que menos atendemos las personas, porque a nivel cultural fue algo que no se nos enseñó, fue algo que no se nos dio permiso ni siquiera sentir. Pues de pronto todavía te encuentras con personas, como dice la doctora Lucía, que las obligan prácticamente a que tomen estas formaciones o estos grupos de apoyo para que ellas puedan trabajar sus emociones. Y es triste a veces de ti, a raíz de que formé vuelo esencial, abrí como una puerta diferente a tratar con las personas. Nosotros pasamos mucho tiempo en consultas, en hospitales, en procedimientos. Entonces, de pronto, ahí también convives con las personas. Y me ha tocado muchas veces hablar con mamás que les pregunto, ¿cómo te sientes? Y de pronto es triste ver que prefieren quedarse callados y ver sus ojos que se llenan de lágrimas. Y mi único mensaje es decirles, contáctame en este grupo, aquí estamos, aquí hay un espacio para nosotros donde podemos hablar. Pero me encantaría que ese grupo, que es vuelo esencial, fuera un grupo social, donde la sociedad se abriera a estos temas, que preguntaran. Me encanta que ella dice, sobre todo que aceptemos a veces que nos cuestionen y que vean a nuestros hijos. Tal vez ya lo he contado, pero en alguna ocasión me pasó que alguien veía, pues tal vez con morbo y curiosidad a Eva, y lo que hice fue mostrársela y preguntarle si quería verla. Y le conté que era la bipolar en vida. Entonces, no nos cerremos, abrámonos a contarle a la sociedad lo que estamos viviendo y lo que le pasa a muchas familias. Entonces, los invitamos a continuar en estos vuelos esenciales en LPH. Hasta pronto.